Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Ya sabéis que te voy a dar una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer y el trabajo. Vamos a ver, Cáncer, cómo están las energías en lo laboral. Cáncer y el trabajo, indecisión, porque estás tan indeciso, Cáncer. Tú tienes los caminos abiertos dentro del trabajo, dentro del lugar que estás, Cáncer. Entonces, claro, lo que pasa es que a lo mejor tú estás necesitando algo más en el trabajo, alguna especie de cambio o algo que te aporte esa estabilidad. Bien, Cáncer, entonces yo te diría que esperes un poco, que no vayas a tomar decisiones porque habrá cambios más adelante. Ahora mismo no, pero más adelante sí va a haber cambios. Bien. Luego aparte te veo mucho como que sientes que no estás haciendo dentro del trabajo lo que tú quieres o lo que a ti te gusta. Este tipo de cambios se darán también de cara a futuro. Bien. Cáncer, que no estáis trabajando. Yo te digo, no veo todavía una firma de contrato, Cáncer, pero sí te dicen las cartas que estás como pensando mucho, como que le estás dando muchas vueltas al tema de cambiar de lugar o algo por el estilo. Yo te voy a decir una cosa, todo depende de dónde venga esa ayuda para que tú puedas cambiar de sitio, Cáncer. Si viene por parte de un hombre, te digo que ni te fíes. Y no te lo digo yo, te lo están diciendo las cartas. Bien. Entonces, Cáncer, en 2 semanas vas a tener la posibilidad de tomar decisiones, ¿vale? En el caso de que no tomaras la decisión de irte, te veo realizando un trabajo, aunque no es con un contrato de por medio, pero sí te veo trabajando. Bien. Los Cáncer que tenéis un negocio. Hay algo que está como no funcionando correctamente en el negocio, las cosas podrían ir mucho mejor, así lo dicen las cartas. Te cuesta trabajo ver esto, aunque hay a veces una parte de ti que dice, sí, esto está así, pero luego hay otra parte como que no quieres verlo, ¿bien? A lo largo de este mes de agosto, Cáncer, tú vas a ver esto. Y te vas a dar cuenta de los cambios que tú tienes que realizar dentro de tu negocio o las personas que tú tienes que cambiar. Muy importante. Entonces, Cáncer, te veo que cuando tú realices este cambio, después siempre te va a quedar la duda de... A ver, te veo con duda del trabajo que desempeña otra persona. Te veo con mucha duda, con mucha incertidumbre. Entonces esta duda te va a quedar también. Yo después veo que vas a meter una mujer, que va a estar una mujer. Y yo te diría que ahí podrías estar tranquilo o tranquila en ese aspecto, ¿eh? De todas maneras, ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Os veo arreglando una situación, veo una firma importante, pero es para evitar perder algo. ¿Vale, Cáncer? Entonces, esto es algo positivo también. Es algo positivo. No me salen entradas de dinero. Me sale este acuerdo para evitar perder algo. Cada uno que lo aplica a su historia. Luego, todos los demás que estéis en otra situación económica, bien, dicen que estáis hablando con alguien del exterior para que os ayude a solucionar algo con otra persona y con tu dinero. Bien, ¿esta persona te puede traer un triunfo? Sí, Cáncer.
en ese aspecto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Veo una persona aquí muy presente, Cáncer, una persona que puede ser un poco mayor que tú, por lo que yo veo, pero vamos a ver una cosa, esta persona tiene pareja, por lo que yo veo aquí, o sea que te puedes ver envuelto en una relación oculta. Y tiene, aparte de que es su pareja, hay un vínculo fuerte aquí entre ellos que puede estar relacionado con lo laboral perfectamente, Entonces es muy complicado el tema de que esta persona en un futuro a ti te pueda ofrecer una relación. Lo veo complicado, ojo, no es imposible, pero sí que lo veo muy complicado que te pueda ofrecer una relación estable. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Claro que esta persona, ten en cuenta que te muestra los caminos abiertos, te embelesa, te enamora, pero yo te voy a decir una cosa, Cáncer, esto es un amor que a ti en un futuro te puede hacer daño. O sea, tú te puedes ilusionar mucho con esta persona y luego realmente que no llevarte esto a nada. Y sale clarísimamente. Sale clarísimamente, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Cáncer. A ver, por lo que veo está clarísimo que vas a vivir la historia, Cáncer, por lo que veo. Y es una historia que se puede alargar en el tiempo, Entonces, dice también que es una historia en la cual vas a tener momentos de todo, felices, menos felices, y en un principio súper felices, porque estas historias funcionan así. En un principio, pues bueno, ya sabemos que se vive todo con mucha intensidad, ¿no? Pero luego aquí dicen las cartas de que tendrás ese rival, ¿no? Hablan de ese rival de cara a futuro, como mucha lucha y esta persona saliendo airosa sí, saliendo airosa de esta lucha, ¿no? Entonces yo te diría que, bueno, vive la historia, Cáncer, y luego ya ves cómo vas haciendo las cosas, ¿no? Pero yo siempre evito o quiero evitar, no evito, sino quiero evitar un sufrimiento, ¿vale? Vamos a seguimos. Complicado todo esto, muy complicado. Que también te voy a decir una cosa, que claro, aquí en estas cartas me dicen va a ser muy complicado, pero no es imposible. O sea que también quiero que te quedes con esa parte, cada uno tiene la paciencia que tiene, bien, entonces quiero que te quedes con esa parte también, porque aquí, hombre, sentimientos también los va a haber y fuertes, Cáncer, ya me contaréis, Vamos a seguimos. Cáncer, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno,
Se avecinan buenas noticias para la relación. O sea que si estáis pasando por una situación, que las cartas hablan de una persona del pasado, de mentiras, de cosas ocultas, dice, esto está a punto de acabar en vuestra vida, ¿vale? Lo que estáis pasando por esto. De hecho, a mí me hablan las cartas de que va a haber los que podáis, va a haber un embarazo aquí entre vosotros, ¿bien? O sea, como que sale el triunfo para vosotros. Y luego, aparte de ese embarazo, algo más que os unirá después de un desplazamiento que haréis. Hablaréis de algo, algo que vais a hacer que os va a unir mucho más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Y voy a decir una cosa, cuando sale el embarazo aquí, muchos, los que podáis, dice, muchos de vosotros vais a tener dudas con esto, porque claro, como no está la relación totalmente estable o habéis pasado por una situación complicada, dicen las cartas que no tengas dudas ningunas, que esto será algo positivo para los dos. Tú puedes decir perfectamente que tu relación comienza a estabilizarse después de un desplazamiento que vais a hacer. Bien, y es como si marcara un antes y un después. Vamos, las cartas dicen tu relación comienza de verdad después de esto. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Dice que aquí el éxito de la relación, bien, dice es que uno de los dos insiste mucho en que las cosas fluyan, en comunicación, dice, y esto será el éxito de la relación. Y luego aparte hablan de una persona aquí que siempre ha interferido un poco en vuestras cosas personales, ¿no? Dice como que esta persona queda atrás en vuestra vida, ¿vale? Y sobre todo queda atrás en vuestra vida porque va a cometer un error. Bien, entonces que si una de las partes no se estaba dando cuenta de esto, llega el momento de darse cuenta de esto, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Queridísimo Cáncer, que se me van las cartas. Casados, en convivencia y novios. Habéis pasado mucho trabajo vosotros, Cáncer, en muchos obstáculos habéis tenido. Dice, se llega el momento en el que se termina la duda. O sea, es que yo veo muchos de vosotros que habéis sentido en la relación con un pie dentro y otro fuera. Eso es lo que yo veo aquí. Y dice, llega el momento de tener una claridad en todo esto o dejar de sentirse de esa forma. O dejar de sentirse de esa forma, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Es muy importante, Cáncer, que hagas una reflexión contigo mismo, muy importante, para que veas en qué te has equivocado. Todo el mundo nos equivocamos, y para que veas, sobre todo, a qué le has estado dando más valor. Y cuando tú llegues a una conclusión, que estoy segura que vas a llegar a una conclusión, verás cómo cambia tu vida amorosa. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud.
Cáncer, muchos de vosotros veo como que estáis esperando o algún tipo de intervención o algo por el estilo. Dicen que si estás esperando esto, que esto vais a salir muy bien, que todo va a salir muy bien. Que luego continuarás con algún tipo de pruebas, pero que hablan de una recuperación muy pronta, ¿vale? Así que salen buenas cartas, Cáncer, en el tema de salud. Vamos a seguir, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Cáncer. ¿Por qué romper la estabilidad que tú tienes ahora mismo por una inestabilidad interior que tienes? O sea, ¿por qué romper una estabilidad exterior por una inestabilidad interior, Cáncer? Eso es lo que te dicen las cartas. Piénsalo y cada uno llegará a su conclusión de lo que te están diciendo. Bueno, mi queridísimo Cáncer, te voy a dar un número, el número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.